En el anterior capítulo de Toaru, Touma poco a poco comienza a aprender sobre la crueldad del mundo mágico y la realidad misma, y ahora, se adentra en su primer campo de batalla. Continuamos con Capítulo 2, Parte 4. Se siente muy mal ahora. De todos modos, su objetivo inicial era buscar en los huecos por todo el edificio, las habitaciones secretas. Y la sala más cercana secreta está en este edificio, cerca del nivel 5 del bloque sur. Por lo tanto, ambos están subiendo las escaleras. ¿Por qué me siento con la moral baja? Kamiyou se preguntó mientras subía las estrechas escaleras de emergencia. Al principio, pensó que era por aquel caballero. Entonces, él pensó que era porque la escalera era estrecha y oscura. Sin embargo, también hay otra razón física, además de estas razones psicológicas. Mis piernas. Kamiyou mira hacia abajo a las piernas que están mostrando la fatiga, por alguna razón. Él, frente y atrás, las caras de la moneda, el mago, lo sabía todo desde el principio, pero no puede interferir con los ciudadanos en el lado frontal. Steel dijo antes que esta es la regla del juego. Además, este edificio está en lado frontal. Esto significa que el impacto causado por la intensificación en el suelo se refleja en los pies. Básicamente, es como la diferencia entre los golpes y la perforación de un muro de hormigón. A medida que se está caminando en un piso demasiado duro, la fatiga se acumula 2 o 3 veces más rápido. Nosotros, solo podemos rezar, de que el enemigo esté en la misma situación. Steel parece estar preocupado por esta fatiga que llegó demasiado pronto. Aunque Steel es realmente enorme, parecía que él no ha hecho mucho entrenamiento físico y no está acostumbrado a las actividades físicas. Chech, si lo hubiera sabido, deberíamos haber tomado el ascensor. Estamos en el lado reverso de la moneda. ¿Cómo podemos pulsar el botón que está en la parte frontal de la moneda? Si puedes, enséñame. Incluso si entramos en el ascensor, cuando los estudiantes en la parte frontal de la moneda usen el ascensor, seríamos aplastados si un gran número de personas entraran en el ascensor. La gente en la parte posterior de la moneda no puede interferir con la gente en la parte frontal de la moneda. Por ejemplo, si un coche en el lado reverso de la moneda golpea con fuerza a una persona en el lado frontal de la moneda, el coche va a ser destruido, mientras que el ser humano estará completamente bien. Si el ascensor se llena de gente, será como un huevo crudo que está en un tren atestado, será aplastado. Esto es realmente cada vez más deprimente. Kamiyou baja la cabeza con desaliento. Él ya está cansado, y con los pensamientos oscuros y turbios, empieza a sentir que él debe renunciar. Piensa en cosas felices, date prisa y piensa en algo feliz. El corazón de Kamiyou está en necesidad urgente de un descanso. Oh sí, ¿dónde está el teléfono? ¿Qué? Acabas de mencionar el anverso de la moneda y el reverso de la moneda, ¿no? ¿Se podrá usar el teléfono? Kamiyou dijo mientras sacaba el teléfono. A pesar de lo que dijo, Kamiyou se da cuenta de que esto es solo una excusa que hizo para sí mismo. Como están las cosas, han pasado muchas cosas anormales. Kamiyou tiene que hacer algunas cosas normales, o puede volverse loco. En cuanto a quién va a llamar, Kamiyou no tiene que pensar en absoluto. A su cuarto, en otras palabras, una chica que está en su sala a espera de él. Al momento que Kamiyou se propone llamar, se da cuenta de algo. Un momento, ¿no será que el enemigo detecte esta señal y nos ataque? ¿Quién sabe? Pero nuestra existencia ya pudo haber sido descubierta, ya que entramos por la puerta principal. Si es así, ¿por qué no somos atacados? Cielos, tal vez sea porque son demasiado confiados, o tal vez tienen la intención de destruirnos en un movimiento. El alquimista es ese tipo de persona. En este momento, debe estar en la preparación de toda clase de medios para preparar un contraataque. Si es así, ¿por qué en el mundo tiene que existir Dios? Kamiyou dijo un poco sorprendido. Pero ya que su paradero está probablemente expuesto, no hay necesidad de inquietarse. Por lo tanto, Kamiyou decide hacer una llamada descaradamente. 3 tonos de llamada. Por lo tanto, no puede contestar. 6 tonos de llamada. Parece que solo puede darse por vencido. 9 tonos de llamada. Atrévete y toma el teléfono. A pesar de que se siente impaciente, Kamiyou no quiere colgar el teléfono. Mientras espera, Kamiyou tiene otro sin embargo. ¿Qué pasa si esto no está relacionado con lo de la parte delantera de la moneda o la parte de atrás de la moneda? ¿Acaso Index no quiere tomar el teléfono? ¿O no es que no vaya a recogerlo, sino que no puede?
No me digas. Algo le pasó a Index, Así como un escalofrío misterioso le levanta el estómago de Camillo. El teléfono fue recogido. Hola, esta es Index Librum. Perdón, lo siento, esto es, habla Camillo. ¿Qué? Hola. Lo que vino después es la voz muy nerviosa de Index. Oí, permíteme preguntarte. Camillo letárgicamente pregunta como si solo se tratara de un método equivocado de adelgazamiento. ¿Es esta la primera vez que tomas una llamada? Esta voz es Touma. Todas las voces son lo mismo en el sonido del teléfono. Entonces, un sonido se pudo escuchar. Debe ser una inclinación de la cabeza de Index perpleja y golpeando el receptor contra el suelo. Index. Para de golpear la máquina siempre que sientas que una máquina tiene un problema. Eso es lo que una abuelita haría cada vez que quiera arreglar un teléfono. Esto es extraño. El único que debería decir palabras tan estúpidas es Touma. Oí. Camillo replicó en el interior. Era de esperar. Debe ser la primera vez que Index levanta un teléfono, pero parece que ha visto a otros coger el teléfono antes, a juzgar por su primera frase, hola. Parece como si hubiese estado caminando frenéticamente enfrente del teléfono, pero el teléfono seguía sonando, así que tuvo que levantarlo. La maga experta que tiene el conocimiento de 103.000 grimorios no entiende nada acerca de la ciencia en absoluto, y esto a Camillo le resulta divertido. No obstante, recordó algo más. El conocimiento de Camillo le está diciendo que Index no tiene casi recuerdos, ya que solo tiene un año de recuerdos válidos. Una acción tan divertida es en realidad una deficiencia causada por la pérdida de los recuerdos. Pensando en esto, es realmente doloroso para el corazón. ¿Niyai? Touma. ¿Por qué tienes que utilizar deliberadamente algo tan molesto, exagerado y excesivo, y desfavorable como el teléfono? ¿Sabía que algo grave sucedía? Nada. Parece que para Index, el teléfono no es algo común y corriente. ¿Es porque una de las dos lasañas en el refrigerador es de Touma? Te la comiste, ¿verdad? Antes que Camillo pueda continuar, la voz se puede oír de nuevo. Hay un pudding en la nevera. ¿Te lo comiste? Ese era mi pudding. Pero solo había uno. No se puede escatimar ningún pensamiento para el dueño de la casa. Ese era pudding de miel negra. Uno cuesta 700 yenes. Camillo gritó. Bien. No te preocupes, que casi me salgó del tema. Dado que el teléfono se conectó, no importa. Touma, ¿me estás buscando para algo? Estoy haciendo una prueba de que si yo pudiera llegar a ti a través del teléfono. Voy a colgar. En este momento, Index debería estar inclinando su cabeza por la confusión, ¿no? Camillo pensó. Entonces dice, sí. ¿Sabías, Index, que por cada minuto que utilices el teléfono, tu vida se acortará un día? La línea telefónica fue cortada. Parece que el receptor lo dejó caer al suelo. Una persona de mente simple. Después de haber tomado venganza por su pudín, se dijo a sí mismo después de colgar el teléfono. Sin embargo, el mago a su lado parece que quiere decir algo. ¿Qué? Nada. Steel suspira, y continúa. Es solo que siento que podrías estar demasiado relajado. Este es un campo de batalla, y sin embargo estás charlando tranquilamente con una chica que no le importa realmente si tú mueres por falta de cuidado. De hecho, voy a estar bailando con alegría, pero por favor no me arrastres hacia abajo. ¿Estás celoso? Steel permanece en silencio, y parece que estallaron el 60% de sus vasos sanguíneos. Camillo empieza a entender cómo se debe manejar a esta persona delante de él. Sí, es cierto. El shock de palabras que Steel dijo a Camillo es mucho más de lo que él esperaba. Camillo no sabía por qué estaba tan afectado. Sin embargo, Steel continúa. No te equivoques. No estoy tratando a la niña como un objetivo de romance. Sin mirar a la cara de Camillo, Steel continúa. Debes saber que hasta el momento, la niña tuvo que borrar sus recuerdos una vez al año o de lo contrario moriría. Si es así, se puede imaginar cuántas personas se encontraban en tu posición. Muchos han querido ser su padre, algunos, su hermano mayor, otros, su buen amigo, e incluso algunos querían ser su maestro. Steel continúa. Es así de simple. Fallé en el pasado, y tú tuviste éxito.
Esa es la simple diferencia entre tú y yo. Camillo mira la cara a Steel. Se ve como si estuviera frente a un futuro que no pudo cumplir. Sin embargo, voy a estar mintiendo si digo que no me importa. Steel suspira y continúa. Además, yo realmente no fui abandonado por Index, es solo que ella se olvidó de mí. Si ella recupera su memoria, va a venir corriendo hacia mí y me abrazaría. Camillo, no puedo decir nada. Si hay una persona muy importante para mí que perdió la memoria, y no sabe nada, y alguien a solo unos pasos la acompaña, ¿cómo me sentiría? ¿Aún podría mantener la calma? Camillo se preguntó. No, esto no es solo un problema de la otra persona que está a su lado. ¿No parecería que llegó a ser traicionado por la que más te importa? Pero esta persona delante de él todavía cree en sí mismo, siguiendo fuertemente su creencia. Tan fuerte. Camillo mira a su teléfono. Esa conversación sin sentido de 5 minutos, alguien en realidad le dio todo lo que tenía a esta persona que es más importante para él, incluso después de saber que él no puede volver atrás. Así son los corazones de la gente. Son todos aplastados bajo los pies de la corriente. ¿Qué derecho tiene el actual Camillo de tener a esa chica para él? No sé. Si esto fuera solo el deseo de Index, Camillo lo protegerá hasta el final. Pero el punto principal es que Index simplemente olvidó. ¿Cómo puede una chica que no sabe que ella tiene otras opciones en espera para tomar decisiones? Yo no lo sé. Pero si Camillo Touma realmente salvó a Index. Sí, si ese es el caso, tiene que asumir la carga de salvarla. Es como darle comida a un gato callejero con entusiasmo, pero no traerlo de vuelta a casa incluso después de saber que va a morir de hambre. En lugar de darle la esperanza de que esta persona me puede mantener, es mejor darle la desesperación desde el principio. Sin embargo, el que la salvó no es el actual Camillo Touma. Al final, están de vuelta en el punto de partida. Lo que Index necesita es a Touma Camillo antes de que perdiera sus recuerdos. Parte 5. Después de subir hasta el nivel 5, Camillo y Steel llegan al pasillo. El diagrama de la ubicación de Miss Abakram School está memorizado por completo en el cerebro de Steel. Hay una razón por la que vinieron a este nivel. Eso es porque a partir de los parámetros del diagrama de ubicación y las medidas reales realizadas a través de los medios de infrarrojos y ultrasónicos, hay errores en los espacios. Al caminar recto por en medio del pasillo, Steel golpea ligeramente la pared que no ve anormal. Incluso si estamos aquí, y si no la podemos abrir, tenemos que intentar, ¿verdad? Sí. Incluso si no es un cuarto secreto, Camillo y Steel, que están en el reverso de la moneda, no pueden abrir una puerta de la parte frontal. Si quieren entrar en la habitación, pueden esperar hasta que un estudiante del lado frontal de la moneda abra la puerta. Sin embargo, si se trata de un cuarto secreto, no pueden ser estudiantes los que entren y salgan. Pero lo mejor es comprobar la situación por fuera. No importa lo fuerte que es el límite, Aureolus es el lanzador del hechizo. Solo podemos obligarlo a quitar el límite, amenazándolo o bien matándolo. Camillo, sin darse cuenta, se queda mirando a Steel. Se trata de un campo de batalla, y Aureolus es el enemigo que se debe derrotar. Camillo entiende esto. Pensando en la encarcelada Imegami Aiza y el caballero que Aureolus tumbó, uno se puede imaginar que la situación ahora mismo es realmente precaria. Pero aún así, Camillo todavía no puede decir cosas como matar a Aureolus. Esto se debe a la forma en que tumbó al caballero, también se puede considerar defensa propia. Dijo que matarlo, golpearlo o detenerlo. No se limitó a decir matarlo, no hay ambigüedad en las palabras. Ellos se dirigieron a la pared más cercana a la habitación secreta. Luego, ambos llegaron a una cafetería para estudiantes. Parece que está mezclando los espacios entre las personas en la habitación de la cafetería para ocultar la existencia de ese pequeño cuarto secreto. Este sistema utiliza una ilusión, ya que no hay puertas en la entrada de la cafetería estudiantil. Tratando de evitar que queden atrapados en la multitud, Camillo y Steel entran en la cafetería. La gente en el reverso de la moneda no puede interferir con la gente de la parte delantera de la moneda. Los muchachos están luchando por los pocos asientos disponibles, las chicas están llevando sus bandejas de comida y charlando mientras caminan, todo el mundo corriendo como toros. Y a diferencia de un corredor, los movimientos de todo el amplio comedor son impredecibles. Camillo y Steel ya están en estado de alerta tratando de evitar a la multitud. Además, ya es de noche, hay muchos estudiantes en la cafetería.
De hecho, debe ser una experiencia refrescante para ellos, ya que son incapaces de verse a sí mismos. Esto es diferente de moverse en el tráfico. Aquellos que han pasado por esto deben darse cuenta de que la gente que los rodea conscientemente trata de evitar chocar. Hay un mostrador en la habitación secreta, y detrás de ella una pequeña cocina. El largo congelador y los utensilios hacen cocina aún más estrecha. Con esto, los demás no pueden decir cuán grande es el espacio realmente. Esta es la primera vez que veo realmente una ciencia religiosa, pero no parece mucho. Pensé que iban a poner alguna foto de un obispo. Es cierto que no parece peligroso. Camillo mira a su alrededor. En el lado de la ciencia, hay un indicador que califica a los fanáticos religiosos. Por ejemplo, está el nivel toma de oro, que es el de los creyentes, el nivel de expansión cuando se fuerza a los nuevos creyentes, el nivel de las órdenes absolutas donde los creyentes aceptan todo tipo de pedidos, incluso si al final tienen que autodestruirse, el nivel de creación de artículos peligrosos que consta en la creación de gases tóxicos o explosivos, y así sucesivamente. Las religiones con mayores puntos serán consideradas como una ciencia religiosa más peligrosa. Desde el punto de vista de la ciencia, Misaba Cram School no es una religión muy peligrosa. Como los miembros son estudiantes, ellos no pueden quitarles demasiado dinero. Y puesto que es una escuela preparatoria, este lugar no es adecuado para crear cualquier arma química. Sin embargo, no, esto no es realmente una religión científica peligrosa. Camillo dijo con desdén. Camillo piensa. Aunque se trata de una cafetería que tiene muchos estudiantes reunidos, el ambiente es inesperadamente fuerte, como si estuvieran tomando un ascensor. Eso es porque todo el mundo aquí puede hablar en voz alta, pero el contenido de las conversaciones no son nada. Solo hablan de cosas que otros menosprecian, como a cuántas personas vencí en el último examen de prueba, o tengo que mejorar mis notas, o no entiendo cómo hay basura que no estudia hasta en este tiempo. Camillo mira un cartel en la pared de la cafetería. Este es un cartel de escuela preparatoria muy común. Escrito en él hay dos frases muy diferentes: si estudias duro ahora, vas a entrar en una buena escuela y tendrás un gran futuro, y si no estudias ahora, vas a terminar en el fondo y estarás en la desgracia. Esto realmente no es muy diferente de una carta de suerte, Camillo piensa. La carta de suerte es un truco derivado de una carta cadena, que casi todas dicen: si envías este correo a 7 personas en 7 días, conseguirás la felicidad. Por otro lado, la persona recibirá la desgracia si no lo hace. Este intento de amenaza no es diferente de una religión radical. El lema de esta escuela debe ser algo como: aquellos que estudian aquí serán muy inteligentes, ¿no? Además, los profesores deben de lavarles el cerebro a los alumnos, diciéndoles cosas como: esto es algo que sin duda estará en la prueba, o aquellos que no estudiaron aquí en las vacaciones de verano son gente inferior, o algo por el estilo, ¿verdad? ¡Qué rabia!, Camillo murmuró. En realidad, se siente disgustado. Camillo está realmente disgustado porque en realidad podría simpatizar un poco con ellos. Además, esta cosa llamada exámenes se asocia fácilmente con las supersticiones, Camillo piensa. No importa cómo los estudiantes se esfuercen, van a comer algunos alimentos no científicos para aumentar su concentración. Hay muchos estudiantes que incluso llevan talismanes para orar por mejores puntuaciones en el hall del examen. Es un espacio llamado inseguridad. La religión científica de esta Misaba Cram School utiliza un cuchillo y apuñala a lo que está en esta pequeña brecha. Parece que te quedaste atrapado por el gas venenoso fanático, ¿eh? Pero que no se te olvide nuestro objetivo, tenemos que encontrar esa entrada secreta. Oh, bien, lo tengo. Camillo respira hondo y trata de calmarse. Entonces, vuelve a mirar alrededor de la cafetería. Inmediatamente, alrededor de 80 estudiantes voltean a ver a Camillo. En un primer momento, Camillo pensó que hablaba en voz muy alta y terminó atrayendo la atención de todos. Bueno, no se ve nada bien aquí. Este es el primer obstáculo. Por lo tanto, incluso después de escuchar la voz grave de Steele, Camillo aún era incapaz de reaccionar. ¿No has comprendido la situación? La gente en la parte frontal de la moneda no debe ser capaz de vernos a nosotros que estamos en la parte posterior de la moneda. Ya veo, entonces el área alrededor de la habitación secreta tiene un sistema de alarma. Camillo mira a su alrededor. Unos 80 estudiantes están sin duda mirando a Camillo y a Steele. Todo el mundo está de pie alrededor sin comprender y tienen ojos como vidrio.
No me jodas. Camillo mira a su alrededor. Es cierto, 80 estudiantes están ahora en la parte de atrás de la moneda. Y eso significa, magos. Al tiempo que Camillo gritó sin sentido, Steel abandonó a Camillo y saltó hacia atrás. Sin embargo, las alas del serafín brillan, y la luz brillante es un color blanco puro que revela todos los pecados. Uno de los estudiantes que está de pie empieza a murmurar algo muy ambiguo. El color blanco puro es la prueba de la pureza, la marca es el resultado de sus acciones. Otra voz se superpone a la primera. El resultado es el futuro es el tiempo uniforme. Una segunda voz, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena. La uniformidad es todo es creado por el pasado es la causa, porque es uno es el pecado son los seres humanos son el miedo es la culpa que reside en uno mismo, si hay algo que uno mismo desprecia, las alas de los serafines revelaran tus pecados, y los sacaran de ti. Un coro de 80 personas no, más bien, un vórtice de palabras unidas para la batalla que se crea por varios miles de personas en este edificio y que hacen eco de todo. En la frente de cada estudiante, hay una bola de ping-pong azulado con un resplandor blanco. Tal vez las cosas están empezando a ponerse mal, ya que esas pelotas flotan en el aire y aterrizan en el suelo donde está Camillo. Entonces, las explosiones que son como la efervescencia de un ácido fuerte se acompañan de un humo negro. Él simplemente se quemó, él solo tocó una, pero... Oí. Escudo imagine Bracker. Es hora de irme. ¿Qué? Oí. Mirando hacia atrás, las numerosas bolas brillantes se están acercando, bloqueando la vista de Camillo. Son muchos. ¿Cómo podría de todos modos? Camillo sale persiguiendo a Steel y lo supera, corriendo locamente hacia la salida. Steel pensaba que Camillo actuaría como un escudo, pero en lugar de eso salió corriendo de la cafetería en estado de pánico. ¿Qué? ¿Por qué estás huyendo? Eres el escudo. Tu mano derecha era capaz de defenderse del ataque aliento de dragón. No estás utilizando la capacidad de tu mano derecha mientras corres con tu espalda expuesta. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? No me gustaría ser usado como un escudo. Esto es demasiado, son muchos. ¿Cómo puedo defenderme con una sola mano derecha? Es como pelear con alguien que tiene 4 brazos. Incluso si se protege contra 2 de ellos sin problemas, los otros 2 todavía pueden saludarte. El poder de un individuo no es rival para el poder de un grupo. ¡Boom! Un gran número de bolas se mueven fuera de la entrada, y luego salen volando de la puerta como si la cafetería estuviera completamente llena de agua. Camillo y Steel solo pueden correr por el pasillo. Che, pero hablando de eso, esto puede ser una réplica, pero para ser capaz de replicar el canto de Gregorio, me parece que subestime a Aureolus César. ¿Qué pasa con Gregorio? Originalmente, fue el arma definitiva, un gran hechizo que requiere a 3.333 monjes en una catedral, y que unieran sus oraciones. Es como enfocar la luz solar en una lupa que puede aumentar ese poder. Steel aprieta los dientes y dice, a pesar de que es una réplica ahora ya que solo tiene alrededor de 2.000 estudiantes, pero como dice el dicho en este país, si se acumula arena, se puede construir una torre. El poder no puede ser subestimado. Camillo está aturdido. A pesar de que sabe que no puede entender lo que Steel dijo, básicamente significa que él está luchando contra 2.000 personas en este momento. Se trata de un campo de batalla, y está en medio del campo enemigo. Puede entender todo esto en su cerebro, pero el pensamiento de que él está luchando contra 2.000 personas, le hace comenzar a sentir una sensación de desesperación. Entonces no hay manera de que podamos vencer a la cabeza de todo esto. Aunque es grande aquí, seguiremos atrapados en este edificio. Vamos a jugar al gato y al ratón con 2.000 personas. No del todo. Steel dijo mientras sigue mirando al frente. El objetivo principal es el núcleo. El canto de Gregorio exige el control simultáneo de 2.000 personas, o de lo contrario no funcionará. Si podemos encontrar el núcleo de estas 2.000 personas y lo destruimos, podemos destruir el canto de Gregorio. Ambos siguen corriendo por el largo pasillo. Finalmente, ven unas escaleras. En ese momento, ven que hay un gran número de bolas blanco azulado inundando el pasillo frontal. Son atacados por ambos lados. Las escaleras, muévete.
Kamijo y Steel paran frenéticamente en las escaleras de un lado. Al tiempo que Kamijo se propone a preguntar a Steel si deben correr hacia arriba o hacia abajo de las escaleras, de repente se da cuenta de que algo anda mal. Oye, has estado buscando algo tan tranquilo hasta ahora. ¿Tienes algún tipo de movimiento secreto? Eso es correcto. Para alguien que finalmente logró escapar de las garras de la muerte, Steel está realmente demasiado tranquilo. Yo tengo un plan secreto. Es solo que me pregunto si debería usarlo ahora. ¿Estás bromeando? Si lo tienes, date prisa y úsalo. Con un "oh", Steel mira felizmente el rostro de Kamijo. Frente a esta sonrisa anormal, sin darse cuenta Kamijo aguanta la respiración, cada vez más alerta. En ese momento, sin embargo, Steel empujó a Kamijo por las escaleras. ¡Qué demo! Antes de que Kamijo pudiera reaccionar, él pierde el equilibrio y cae por las escaleras. Los numerosos trozos de dolor le rodean al mismo tiempo, no puede ni siquiera dejar escapar un grito. Si dejara salir la voz, se mordiera la lengua. Mala suerte, espantapájaros. La feliz voz de Steel se puede oír desde arriba. Aunque aturdido, Kamijo puede ver a Steel corriendo en la dirección opuesta, que está arriba. Entonces, llegó el diluvio de bolas, en lugar de dividirse hacia arriba y abajo, fueron como un flujo de agua, que naturalmente se mueve hacia abajo, donde está Kamijo. Ese hijo de puta. Kamijo apenas arrastra su cuerpo que está adolorido y baja corriendo las escaleras. Lo que dijo Steel pasa por su mente. Esta es la guarida Aureolus, está llena de su maná. Es como una imagen que solo está cubierta de rojo. Si Steel usa magia, la imagen se pintará de azul, y el enemigo va a darse cuenta de que algo no anda bien. Pero por otro lado, si Steel no usa la magia, nadie va a detectar su presencia. Sin embargo, la situación de Kamijo es diferente. Su Imagine Breaker borra el color rojo. Steel puede decidir cuando quiere usar la magia, pero Kamijo es como un transmisor que siempre está trabajando. Básicamente, la razón por la que Kamijo fue traído aquí, es porque iba a ser un señuelo que puede ser abandonado. Él pensó que la falta de planificación de Steel fue demasiado impetuosa, pero cree que hay una razón detrás de ello. Maldita sea. Espera, algo parece no estar bien. El corazón de Kamijo está sonando una alarma. Sin embargo, él no sabe por qué esta alarma está sonando, no lo entiende en absoluto. Ya que no es algo que a Kamijo, que no tiene ningún recuerdo, se le ocurra. Esto significa que este es el conocimiento preamnesia de Kamijo queriendo decirle algo. En este momento, otra nueva serie de pasos interrumpen los pensamientos de Kamijo. Y viene de abajo, bloqueando su huida. El diluvio de bolas sigue avanzando, pero Kamijo no puede dejar de avanzar. Y se lanza hacia abajo. Hay una chica esperando a Kamijo. Una niña que nunca ha visto antes, una cuyo uniforme no tiene nada que ver con uno de preparatoria. Tal vez es una candidata, quien debe ser mayor que Kamijo por 1 o 2 años. Trenzas de color negro, gafas redondas, se parece a una niña, ella no puede ni siquiera luchar, y mucho menos usar magia. Las llamas castigan el pecado, el purgatorio regula las llamas. El purgatorio fue creado para quemar a los pecadores, como la única violencia que Dios reconoce. Pero lo que vino de sus lindos labios, hizo a Kamijo muy infeliz. Es como el sonido de los engranajes oxidados. Cada vez que dice algo, la bola de luz blanca azulada entre las cejas de la niña se incrementa poco a poco. Parece que el anverso y el reverso de la moneda han cambiado. La chica que debiera estar en la parte delantera de la moneda es ahora un mago y está de pie en la parte de atrás de la moneda. Tal vez todos los alumnos de Misaba Cram School estén en el mismo lado. Pero por otro lado, Kamijo puede fácilmente golpear a la niña ahora. Yo puedo ganar esta. Kamijo cierra su puño derecho. A pesar de que definitivamente no puede vencer a numerosos miles de personas, 1 o 2 de estos objetos de bolas no son amenaza. Kamijo cierra el puño con más fuerza, como si estuviera tratando de confirmar la existencia de su Imagine Breaker. En ese momento, crack, la cara de la chica explota, como fuegos artificiales que se colocaron debajo de su piel. ¿Qué? Al mismo tiempo que Kamijo se quedó en shock, los dedos de la niña, la nariz, en el interior de su ropa, tienen mini explosiones una tras otra. A pesar de las explosiones son tan pequeñas que solo quemaron agujeros que tienen unos pocos centímetros de ancho en la piel, pero la violencia es la afirmación de la muerte. Afirmación es el reconocimiento descansa en ti.
Cada vez que la niña decía una sola palabra, su cuerpo comenzaba a agrietarse. Los labios de la chica están forzándose y la sangre fluye de su interior, ya que parece que sus entrañas están gravemente dañadas. Aún así, la chica sigue hablando. No, es como si ella no pudiera dejar de hablar. Se siente como que está siendo controlada por una máquina, y también es como una rana siendo electrocutada. Los músculos de sus piernas están convulsionándose, haciendo caso omiso a la rana. No me digas. La ansiedad aumenta hasta el estómago de Camillo. Su conocimiento le está diciendo algo. Sin saber de dónde viene, el ridículo conocimiento le está diciendo algo. Los Spers no pueden usar magia. A pesar de que los Spers o magos son similares en que pueden usar fuerzas sobrenaturales, pero el concepto es diferente. El circuito de poderes especiales es diferente a la de una persona común y corriente. Incluso si tratan de imitar a un mago, no pueden usar la magia. Sin embargo, esta es Ciudad Academia. Todos los estudiantes aquí deberían haber tomado algún programa de desarrollo de Esper. Entonces, asumiendo eso, ¿qué sucederá cuando Spers que no pueden usar magia, trataran de usarla? Detente, Camillo murmuró, olvidándose de su propia situación ahora. Los circuitos son diferentes, su conocimiento le está diciendo eso. Camillo no sabe nada acerca de la base detrás de la magia, pero esa sensación puede ser como un generador que alimenta a una batería pero que está conectado a la corriente alterna. A pesar de que es corriente y flujos de electricidad, un método tan loco acabará quemando el circuito. Basta, tu propio cuerpo está en problemas. Incluso se olvidó de apretar el puño. En este momento, a pesar de que siente que está siendo señalado por un arma de fuego en la cabeza, todavía bajó corriendo las escaleras sin prestar atención. Sion, re. Ingenio est, delgada dentro, se refiere, a el mundo se conecta a su ser interior con el mundo exterior. La chica que estaba murmurando de repente dejó escapar una voz profunda, y se quedó en silencio. El puente entre las cejas explotó. La pelota azulado blanco que ella convocó desapareció, dejando tras de sí una fresca herida roja. La voz en ese momento pudo significar una herida mortal. La niña se balancea sobre su cuerpo y cae hacia las escaleras. La mente de Camillo le está diciendo que el cuerpo humano es muy pesado. Incluso una niña pequeña puede ser muy pesada si se trata como equipaje. Si carga este pesado cuerpo de varios kilogramos, definitivamente no será capaz de evitar la inundación de bolas. La mente de Camillo le está diciendo. Además, esta chica es un enemigo. Él no puede obtener ningún beneficio al salvarla, e incluso puede ser atacado. Si él considera su vida como la mayor prioridad, debería dejar a este enemigo por detrás y salir corriendo. La mente de Camillo le está diciendo. Lo más importante es que una persona como ella está gravemente herida. Cualquiera puede decir que sus heridas son mortales. Además, su alma se envenenó por la ciencia religiosa. Al escuchar las voces en su mente, sin darse cuenta Camillo rechina los dientes. Detente, ahí. Aún así, Camillo corre por las escaleras y llega a tomar su mano para salvar a la chica que está a punto de colapsar en la escalera. Es cierto que esta chica es muy pesada. Ya es difícil para él escapar, y ahora que está llevando a alguien, definitivamente no será capaz de escapar de la avalancha de pelotas. Es cierto que esta chica es un enemigo, él entiende esto claramente. Es cierto que la chica está gravemente herida y está aún más herida emocionalmente. Camillo entiende esto sin que nadie tenga que decirle. Aún así, incluso entonces, no hay razón para abandonar a una niña que está herida, que la dejar encontrarse contra la avalancha de bolas de que viene desde atrás. Incluso si busca una razón alrededor de todo el mundo, no puede encontrar una razón para permitirlo. Es probable que esta chica no haya tenido la intención de que esto suceda. Probablemente pensó que esto sería solo una escuela de preparatoria ordinaria cuando se inscribió, y pronto consiguió un lavado de cerebro por la ciencia religiosa sin saberlo, antes de ser utilizada como un peón abandonado sin saberlo. Camillo recuerda al caballero que cayó enfrente del ascensor. Una persona amable no puede dejarlo solo y herido, aunque él sea un enemigo. Maldita sea. La niña que se derrumbó en el pecho de Camillo es mucho más ligera de lo que él esperaba. Eso era cuando ella era vista como una persona. Si era vista como equipaje, ella puede llegar a ser muy pesada. Además, como esto es a mitad de camino de bajar por las escaleras, Camillo no puede mantener el equilibrio y casi se cae. Llevando a la niña ensangrentada,
Kamijou tiene la intención de seguir corriendo escaleras abajo mientras hacia atrás. En ese momento, la inundación de bolas ya ha llegado delante de la nariz de Kamijou, es como un deslizamiento de tierra. Kamijou frenéticamente utiliza su mano derecha para desviar las bolas delante de él, llevando a la niña con su mano izquierda y corriendo para bajar las escaleras. Sin embargo, una persona inconsciente es mucho más pesada de lo que esperaba Kamijou. Se siente como una bola de metal que está ligada a sus pies mientras nada en el mar. Quiere saltar, pero su cuerpo está atado por la gravedad. Solo ese pequeño retraso hace que cientos de bolas empiezan a formar un torbellino alrededor de Kamijou. Kamijou inadvertidamente cierra fuertemente los ojos. Kamijou piensa. En cuanto a la chica que está protegiendo, él puede bloquear una o dos de ellas con su cuerpo, pero no va a tener la misma suerte con las cientos de pelotas que vienen hacia él. En cualquier momento, el cuerpo de Kamijou será devorado por las bolas como un ácido fuerte producido por la mordedura de miles de gusanos. Y eso no sucedió. Después de un tiempo, no pasó nada. Hay una extraña sensación de que el tiempo se ha detenido. Kamijou no se atreve a abrir los ojos imprudentemente. Está en una extraña fantasía y en el momento en que abra los ojos, el tiempo comenzará a fluir de nuevo. Aún así, tiene que abrir los ojos. Con una sensación de miedo como cuando alguien quita los cables de una bomba de tiempo, Kamijou cuidadosamente abre los ojos. Pero incluso después de abrir los ojos, Kamijou aún no entiende lo que ahora está pasando. Se siente como si el tiempo se hubiese detenido. Eso es porque el fenómeno de ahora solo se puede explicar como un paro de tiempo. Hay numerosas bolas delante de su nariz que casi se las traga por completo. Sin embargo, el vórtice de bolas parece haber sido detenidas como en una grabación y se mantienen en el aire. Después de un tiempo, las bolas parecen impacientes y por fin comienzan a moverse. Sin embargo, no se dirigieron hacia Kamijou, descendieron hasta el suelo como una manzana en mano que se dejó caer lentamente. Las bolas que se posan en el suelo, desaparecen. A continuación, se escuchan una serie de pasos. Kamijou no entiende la situación. A pesar de que no entiende, él sabe que los pasos están viniendo desde abajo. Buscando la respuesta, Kamijou mira hacia abajo en busca de la fuente de los pasos. Las escaleras vinculan a la planta baja de la entrada del pasillo, y la puesta de sol está brillando sobre las oscuras escaleras de emergencia. Por allí, la Death Blood y Megami Aiza está mirando hacia arriba como si estuviera mirando desde el fondo de un pozo. En pantalla aparecerá la playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.